A finales del siglo XIX, cuando se inventó el cine, todavía no sabíamos para qué lo íbamos a utilizar. Fue más adelante cuando este arte definió al largometraje de ficción como su producto por excelencia. Y eso ha hecho que mucha gente se confunda y piense que película es la película de ficción, cuando en realidad no es así. Y hay todo un mundo paralelo al del mundo de la ficción, que es el mundo del cine documental. Hoy vamos a hablar de uno de los documentalistas más importantes del mundo y que más influencia ha tenido, no solamente en el cine documental, sino también en el cine de ficción. Hola, mi nombre es Arturo Serrano y hoy vamos a hablar del cine según Jean Rouch. Una película es una idea fulgurante pero irreprimible cuyo único medio expresivo puede ser el cinematográfico. Así define Jean Rouch una película. ¿Pero quién era Rouch? Rouch nace en el año 1917 en la República de Francia y muere en el año 2004 en la República de Níger. Era antropólogo, específicamente era etnólogo, es decir, estudiaba al ser humano en sus contextos de grupo, pueblo, ciudad, país, etc. El cine, desde el comienzo, fue muy útil para Rouch y se dio cuenta inmediatamente de que con el bloc de notas, típico instrumento del antropólogo, podía llevar también la cámara. Y más adelante, cuando ya el sonido era llevable, digámoslo así, portable, también el magnetófono para hacer el sonido. Por ahí viene la aproximación de Rouch al cine. Pero ¿cuál es su novedad? La primera cosa importante que pudiéramos decir de Rouch es que Rouch hace arte, pero también Rouch hace ciencia. Es decir, su idea es ser un científico que respeta toda la metodología científica de una manera seria, pero al mismo tiempo va a ser un artista que produce obras de arte que responden a todas las características que este fenómeno tiene según los teóricos y según el público y las personas que así lo disfrutan. Entonces, esa es la idea de Rouch. La idea de Rouch es hacer un cine que ante el arte se pueda parar orgulloso y decir yo soy una obra de arte, y ante la ciencia se pueda parar orgulloso y decir yo soy ciencia también. Y es así como Rouch dice que él lo que quiere hacer es una cosa que él llama el cine etnológico, y del cual nos hace una breve historia en un texto interesantísimo que tiene Rouch, que hizo a raíz de su documental Crónica de un verano. Debemos comenzar en los meros comienzos del cine. No con los hermanos Lumière, sino más atrás inclusive, con Étienne Jules Marey. ¿Quién era Étienne Jules Marey? Era un fisiólogo que entendió que si yo unía imágenes fijas, continuas, se podía dar la sensación de movimiento. El problema es que no había un aparato que hiciera esto, porque imagínense lo que necesitamos para que el cine exista. Necesitamos una cámara fotográfica, pero no una cámara fotográfica cualquiera, es una cámara fotográfica que debe tomar muchas fotos en un segundo. Imagínense lo que eso significa. Significa abrirse, tomar la foto, cerrarse, mover la película, abrirse, tomar la foto, cerrarse 12, 13, 14 veces en un segundo apenas. Entonces, ¿qué es lo que hace Marey? ¿Dónde ve Marey que eso ocurre? En los fusiles, donde se dispara, donde hay un disparo y hay un cartucho que da vueltas. Y es así como Marey, ahí lo están viendo, crea esto que se llama el fusil fotográfico y que literalmente es un fusil que en vez de disparar, toma fotografías. ¿Para qué lo usaba Marey sobre todo? Lo usaba para tomar fotografías de pájaros. Por eso es que en el texto Rouch habla de que Marey iba para los cielos. Pero ¿quién? ¿Por qué empezamos ahí? Porque otro señor llamado Félix Regnault, un antropólogo, empieza a utilizar el fusil fotográfico. Pero ¿qué es lo que filma Regnault? Al ser humano. ¿Y por qué es científico? Porque lo que filma es al ser humano africano y al ser humano europeo caminando, y se pregunta si hay parangón, si los podemos comparar. También lo filma haciendo sus labores, montando a palmeras, trabajando con el maíz.
Entonces esta es como la primera vez que el cine se utiliza para una cosa que evidentemente sirve muy bien, que es para captar la realidad que tenemos delante y por el cual el cine puede ser un instrumento increíble para la ciencia. Pero ahí no es en realidad donde empieza el cine etnográfico. Es decir, todavía el cine como tal no es el instrumento principal del antropólogo. Para eso tenemos que ir al año 22 con Robert Flaherty, quien hace el primer documental de la historia del cine, Nanook el Esquimal. Y quien además hace una cosa que hoy en día se sigue considerando muy contemporánea, pero imagínense, ya Flaherty la había hecho. ¿Y qué es eso? Es revelar la película y mostrarle esas imágenes a las personas con las que estás haciendo el documental para ver qué opinan. Cosa que luego hará Rush de una manera mucho más expresa. En el sentido de que Rush, ya lo veremos en Crónica de un Verano, literalmente filma el momento donde las personas ven el documental y luego lo comentan. Flaherty, además, se mudaba al lugar donde trabajaba y hacía lo que se llamaba la inmersión, es decir, llegaba y vivía con esa comunidad 6 meses, 1 año, hasta que consideraba que ya tenía la información necesaria para efectivamente pasar a hacer el documental. Aquí podemos ver en un breve videoensayo del antropólogo visual Ricardo Leizaola una comparación entre el comienzo de Nanook el Esquimal y el comienzo de un corto documental del año 1974 de Jean Rouch. Y en él es posible ver que las comparaciones e influencias no solo son de tipo teórico, sino evidentemente también de tipo visual. La voiture du grand-père de Paris. Más adelante, en el año 29, Dziga Vertov, de quien hemos hablado en otro video, hará su famoso cine ojo, cine verdad, donde él expresa que la cámara tiene una capacidad maravillosa para captar la realidad de una manera que ni siquiera el ojo tiene para captarla. Y una cosa interesantísima de Vertov, que va a mencionar el propio Rouch, es que Vertov se adelanta a la llegada del sonido. Y Vertov dirá que cuando llegue el sonido sincronizado al cine, entonces tendremos ya no un cine ojo, sino también tendremos un cine oído. Por cierto, el propio Rouch dice que lo que él hace es un cine oído como el que predica Vertov. Y finalmente tenemos un tercer inaugurador de este cine etnográfico, que será Jean Vigo, uno de los cineastas más importantes del cine francés. El premio más importante del cine francés se llama el premio Jean Vigo. El propio Vigo, que murió muy joven y no hizo tantas películas, fue una figura destacada del cine y es siempre recordado como uno de sus cineastas más importantes. Pues bien, Vigo hizo un documental que se llama A propósito de Niza. ¿Cuál es la novedad de A propósito de Niza? Por primera vez, el documentalista no se está yendo a una tribu en un continente lejano.
Por primera vez, la cámara se vuelve hacia nosotros mismos y nos estudiamos desde el punto de vista etnográfico. ¿Cuáles son las novedades de ese documental? Muchas. Desde el punto de vista estilístico, tiene animación, por ejemplo, lo cual es interesante. Tiene unos movimientos de cámara bastante atrevidos. Y sobre todas las cosas, que es la razón por la que llama la atención de Roush, capta la cotidianidad de Niza. ¿Por qué esto es sorprendente? Porque Niza es un pueblo de veraneo. Los ricos van a Niza a veranear. Nadie tiene la sensación de la cotidianidad en Niza. Pues bien, Vigo va a la cotidianidad y vemos a los camareros limpiando por las mañanas las salas, acomodando las sillas, gente pidiendo por la calle, gente fea, gente limpia, gente sucia. Igualmente con las calles. Vemos calles sucias de Niza, donde vive la gente que no tiene mucho dinero. Y es así como vemos una nueva cara de Niza. Y estos tres, dirá Roush, Flaherty, Vertov y Vigo, ellos tres son los padres de lo que él llamará el cine etnográfico. Ahora bien, el cine etnográfico se divide en dos partes. La primera parte no es estrictamente cine etnográfico, sino que más bien sería como la simulación de algo como el cine etnográfico. Y que, si bien viene de Flaherty, es a pesar de Flaherty. Y es el cine espectacular, el espectáculo del otro, el espectáculo del que no es como yo. Entonces, eso lo vamos a llamar el exotismo. ¿Qué quiere decir? Yo no quiero conocer al otro. Yo lo que quiero es que el otro sea el objeto de mi complacencia. Yo quiero divertirme enterándome cómo bailan en una tribu africana. Yo no quiero saber si pasan hambre. Yo no quiero saber absolutamente nada más. Entonces, claro, ese es el problema del exotismo, que no puede ser científico porque es mero espectáculo. Al ser mero espectáculo, él no puede ser ciencia, porque su preocupación no es la verdad, su preocupación será el placer de la audiencia. Por supuesto, Roush quiere huir de esto. ¿Pero a dónde quiere ir Roush? Roush quiere ir al cine etnográfico, propiamente. ¿Qué es entonces el cine etnográfico? Será un cine que vaya a filmar, que vaya a buscar la verdad usando el método científico. Es decir, buscando, como acabo de decir, la verdad y no meramente el divertimento de las personas. Otro elemento interesante que pudiéramos mencionar es el hecho de que ocurre algo muy extraño con los documentales de Roush. Y es que terminan siendo una influencia para la nueva ola francesa. ¿Pero por qué son una influencia para la nueva ola francesa? La nueva ola, recordemos, es un movimiento de ruptura. Quiere romper con ese estricto cine clásico. Entonces, ¿qué es lo que busca la nueva ola? Busca libertad. ¿Dónde la va a conseguir? En el documental. ¿Por qué en el documental? Porque el documental es mucho más libre, porque el documental no está tan preocupado por el espectador. Eso hace que al ir al documental, inmediatamente yo vea nuevas maneras de montar, nuevas maneras de hacer una puesta en escena, y eso hizo a la nueva ola darle un aliento estilístico, digámoslo así, que para el espectador era completa, a pesar de no ser estrictamente nuevo, para el espectador fue nuevo porque para él era una experiencia que no había vivido todavía. Bueno, entonces ya vimos un poquito acerca de lo que piensa Jean Roush acerca del cine. Ahora vamos a ver unos pedacitos de Crónica de un verano, simplemente como para hacernos una idea. Hay una parte del documental donde unas chicas entrevistan a la gente en la calle y le hacen literalmente la pregunta: ¿es usted feliz? Entonces, lo primero que pudiéramos mencionar aquí, que es interesante, es el hecho de que Roush saca la cámara a las calles de París y no a las calles de un pueblo africano, como habíamos dicho antes. Ahora bien, para hacer documentales en la calle, yo necesito una cámara que no pese mucho y necesito un sonido que no sea muy complicado.
Por eso es que Rouge tuvo que esperar a que el cine se desarrollara. Y el cine se desarrolla de la mano de otras ciencias, artes, oficios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la cámara liviana. ¿De dónde viene la cámara liviana? Viene de los Estados Unidos, de la NASA, cuando estaban creando las cámaras para poner en los cohetes y que necesitaban cámaras que no pesaran mucho, y a alguien se le ocurrió que eso mismo se podía aplicar para hacer cámaras para el cine, por ejemplo. Y paralelamente de la televisión llegaron los micrófonos corbata, las balitas, como se llaman ahora. Esas dos cosas hicieron que Rouge pudiera salir a la calle y pudiera hacer un documental increíble como Crónica de un verano, del año 1960. Vamos a ver algunas partes de Crónica de un verano. El documental tiene varias partes, no es un documental tradicional. En la primera parte del documental vemos unas chicas que por las calles de París, y esto es importante porque nos estamos observando a nosotros mismos, quienes por las calles de París van preguntándole a la gente si son felices. Luego hay una serie de entrevistas con obreros franceses, con trabajadores, con inmigrantes africanos. Y posteriormente, este documental se le hace ver a todas estas personas quienes discuten acerca del propio documental, acerca de si es posible ser natural en un documental. Me imagino que no es difícil darse cuenta de lo contemporáneo de esto que estamos viendo. Y el documental, quien por cierto Rouge dirige junto a Edgar Morin, termina con Rouge y con Morin paseando por un largo pasillo y hablando acerca de si lograron o no lograron sus objetivos. Ahora ustedes imagínense lo interesante que es todo esto. Es un documental que tiene una parte tradicional documental, tiene una parte nada tradicional en el sentido que muestra algo que si bien se había hecho, no se mostraba, y finalmente termina con una reflexión de los directores sobre el documental, si funcionó o no funcionó. Entonces, esto lo hace una obra maestra. Rouge, sin duda, es uno de los directores más importantes de la historia del cine. Bueno, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, que hayan descubierto un poquito acerca de Jean Rouge. Si quieren ver en internet hay muchísimas películas de él. La más importante yo diría que es Crónica de un verano, de Folie d'Année, pero también pueden ver Yo un negro, Moi un noir, que es otra película interesantísima. Bueno, entonces muchísimas gracias por haberme visto, espero haberlos entretenido un poco, espero que hayan aprendido y no olviden suscribirse, denle like y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.